En un recipiente esférico de 10 centímetros de radio se recogen 15 litros de gas oxígeno a la presión de 3 atmósferas y 25 grados centígrados, junto con 20 litros de gas hidrógeno a la presión de 60 psi y 50 grados centígrados. Del recipiente esférico, dice, punto aparte, ¿no? Seguido, se deja escapar, dice, 10 litros de la mezcla a la presión de 1.2 atmósferas y 10 grados centígrados. Calcular los moles de oxígeno e hidrógeno que quedan en el recipiente, la mezcla que queda, que se vacía en un recipiente de 5 litros que contiene 1.5 moles de anhídrido carbónico a 70 grados centígrados, nos dicen determinar la presión final del sistema. Ya les he dicho, cada uno de nosotros tiene que analizarlo de forma individual a cada gas, hasta que se logra, ¿no es cierto?, la mezcla que se está pidiendo o que se está formando, ¿no es cierto? Bien, vamos a analizar. A ver, bien, nos indica que tiene un radio, ¿no es cierto?, que es 10 centímetros, ¿sí? A partir de ello podemos tal vez calcular el volumen. En este recipiente dice que se recogen, ¿no es cierto?, 15 litros, ya vamos a ver, está. Acá tengo el gas oxígeno, volumen de oxígeno acá es igual a 15 litros. La presión del oxígeno, vamos a individualizarlo siempre, ¿no es cierto?, dice que es igual a 3 atmósferas. La temperatura del oxígeno dice que es igual a 25 grados centígrados. Eso en cuanto al oxígeno, ¿no es cierto? El oxígeno se recoge, dice, se lo introduce, podríamos decir, a lo que es el recipiente esférico. Ya les he dicho, es como ustedes, ¿no es cierto?, cuando están en casa, están a esta presión, a este volumen, a esta temperatura. Y van al prefacultativo, ¿no es cierto?, al aula, listo, ingresan y obvio aquí las características van a ser diferentes, ¿no es cierto? Viene otra persona, en este caso el hidrógeno, ¿sí? En este caso el hidrógeno es otra persona, ¿no es cierto? Sí, ahí está, ¿sí? El gas hidrógeno también tiene sus propios problemas, ¿no es cierto? Ahí está la presión, dice que es igual a 60 psi. El volumen nos dan, aquí vamos a colocar el hidrógeno, volumen de hidrógeno, dice que es igual a 20 litros. Y la temperatura del hidrógeno también nos lo dan y dice que es igual a 50 grados centígrados. Así como nosotros, ¿no es cierto? Cada uno tiene sus propias características. Igual acá, ¿no es cierto? Ingresa, dice, o se lo recoge en el recipiente esférico. Listo, ahí está. Las condiciones iniciales de cada uno de los gases es este. Este es del hidrógeno y este es del oxígeno. Del recipiente esférico se deja escapar, dice, ¿no es cierto?, 10 litros de la mezcla a la presión de 1.2 y 10 grados centígrados. Hay una instancia posterior, una vez que, a ver, voy a colocar acá, una vez que he tenido ya lleno mi recipiente esférico, ¿no es cierto?, aquí está el hidrógeno, ya la mezcla, ¿no es cierto?, y el oxígeno. Ya está la mezcla acá, una mezcla gaseosa. ¿Qué sucede? Dice, no, por algún descuido, alguna situación, se escapa, dice, ¿no?, cierta cantidad de gas. Esa cantidad de gas está pues a cierta temperatura y a cierta presión y a cierto volumen, ¿no? Es como cuando ustedes se salen del aula sin decir nada, ¿no es cierto? Esta cantidad de masa, o de mezcla, perdón, ha sufrido pues ciertos cambios, ¿no es cierto? Aquí también nos está hablando de la mezcla, ¿sí? Es una parte de la mezcla que ha salido. Esta mezcla ha salido con ciertas características, ¿no? Nos están diciendo, miren, la mezcla se deja escapar 10 litros. Vamos a colocar volumen de escape, así ya, volumen E de escape, 10. Luego nos dice que la presión de la mezcla, de esta mezcla de escape, la presión de escape, vamos a colocarlo así, 1.2 atmósferas. Y finalmente la temperatura a la cual se escapó. La temperatura de escape dice que es igual a 10 grados centígrados. Y nos están pidiendo calcular los moles de oxígeno e hidrógeno que quedan en el recipiente. Una vez que se ha escapado, ¿no es cierto? Otra vez, ¿no? Aquí vamos a hacer nuestro grafiquito. Listo. Ha quedado nuestro gráfico. Ahí tengo el hidrógeno, ¿no? Y también tengo al oxígeno. Ha quedado una cierta cantidad, ¿no? Mezcla que queda, lo vamos a quedar, ya, lo sobrante o algo así. A ver. Aquí nos están pidiendo, ¿sí?, en este punto, ¿qué nos están pidiendo? El número de moles de oxígeno e hidrógeno que quedan, ¿no es cierto? Vamos a colocar número de moles de oxígeno que sobraron, ¿sí?
y el número de moles de hidrógeno que sobra en el recipiente, ¿sí? En el recipiente. Eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? Es lo que de que los gases tienen la capacidad de expandirse. Ve lo que está sucediendo y que esté claro esos dos conceptos, ¿no es cierto? De que los gases son altamente compresibles y altamente expandibles. ¿Cómo el gas se está comportando y qué condiciones va a tener? No van a ser las mismas condiciones. Obviamente, no es lo mismo, ¿no es cierto?, que un mol esté encerrado en 1 centímetro cúbico, que es un volumen muy pequeño, que ese mismo mol esté encerrado en 1 litro, ¿no es cierto? No es lo mismo, ¿sí? Es como ustedes van a la cancha de futsal entre 10 jugadores, ¿no es cierto? A ver, vayan al estadio, no es lo mismo, ¿no es cierto? O tal vez están en el estadio y vayan a una cancha, no sé, pues de Wally, por así decirles, ¿no? Que es muy pequeñito aún, ¿no? Las condiciones van a ser diferentes, ¿no? Entonces, es lo que está sucediendo acá. A diferencia, digamos, ¿cuál es la diferencia en este caso? Que ha salido una cierta cantidad de esta mezcla. Esto es una mezcla. Y al decirnos una mezcla, ¿qué significa? Que tanto la cantidad de hidrógeno como de oxígeno de alguna forma han salido en igual situación. ¿Es cierto? Eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Primero voy a hacer tal vez algunos factores de conversión para que de alguna forma tenga todo en las mismas unidades. Por ejemplo, acá tengo 60 PSI. Voy a calcular, todo lo voy a llevar a atmósferas, ¿sí? Porque está en atmósferas la mayoría de los datos, ¿no es cierto? 60 PSI. Recordemos que 14,7 PSI equivalen a una atmósfera, ¿está bien? PSI. Y hasta en PSI, o digo, en atmósferas, bajo estas condiciones, ¿sí? Ya les he dicho, cada uno de ustedes tiene una cantidad de masa, ¿no es cierto? Esa cantidad de masa, cuando ustedes ingresan a la mezcla, va a ser la misma, pues, ¿no es cierto? Aquí. ¿Cuánto está ingresando? Ahí está. Claro, después dice que se ha salido una cierta cantidad. Ah, bueno, eso es otro tema, ¿no es cierto? Pero analicemos cuánto ha ingresado de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces decimos cantidades de sustancia iniciales. Vamos a colocar acá. Cálculo de número de moles inicial, es decir, acá, ¿no es cierto? Acá, en estos puntos. Todavía no estoy analizando en la mezcla, porque aquí no tengo muchos datos. El único dato es aquí lo que ha escapado de la mezcla, ¿no es cierto? Ese es otro tema. Pero acá estamos viendo qué cantidad ha ingresado. O sea, es que decir cada uno de ustedes con qué cantidad de masa está entrando al aula, ¿no es cierto? Entonces digo, para el hidrógeno, o para el oxígeno, pero para el oxígeno. Si yo hago el análisis acá, no es necesario ley de Boyle, Charles, Gay-Lussac, etcétera, ¿no es cierto? Ni Dalton, menos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ingreso acá, ¿qué es? Ni tampoco hay condición inicial y final para el oxígeno acá, ¿no es cierto? En este punto. Ya desde acá tengo tal vez sí, ¿no es cierto? Pero acá no. Yo simplemente puedo hacer la aplicación de la ecuación de estado. Presión por volumen, número de moles, cantidad, temperatura, ¿no es cierto? En este caso, el número de moles del oxígeno voy a calcular. Tengo todo, miren, tengo la presión del oxígeno, tengo el volumen del oxígeno, tengo la constante R y tengo la temperatura del oxígeno, ¿no es cierto? Tenemos totales, ¿sí? Tengo el número de moles totales, lo tengo, ¿no es cierto? Aquí está. ¿No es cierto? Acá vamos a calcular. ¿Tengo el número de moles que escaparon? No, pero puedo calcular porque miren, están dando todos los datos para poderlo determinar. ¿Sí? Tengo volumen, tengo presión, tengo temperatura. Todos los datos. Entonces puedo calcular el número de moles que quedan acá. A esto de la sobra, ¿qué es? De la mezcla, obviamente. No es de forma individual, no es del hidrógeno, no es del oxígeno, pero vamos a calcular. El número de moles que han escapado. El número de moles que han escapado. Para ello voy a pasar a otra paginita, ¿no es cierto? Número de moles que escaparon. No hay dónde perderse, ¿no es cierto? No es necesario analizar si es ley de Boyle, Charles, Gay-Lussac, etc. No, directo, es ecuación de estado, ¿no es cierto? Va a ser igual a la presión que escape, volumen de escape, R por la temperatura de escape. Entonces voy a reemplazar datos y les voy a mostrar la hojita, ¿ya? La presión, 1.2 atmósferas, ¿ya? El volumen, 10 litros, listo, ahora sí. La temperatura, 10 grados, listo, ahí está, miren, estoy reemplazando datos. La constante es 0,082 atmósferas, litros Kelvin mol.
la temperatura 10 grados centígrados, dicen, es más 273, 283 Kelvin. Listo. ¿Cuánto había sido el número de moles que escaparon? 0,52. Entonces el número de moles que sobra en el recipiente, ¿cuánto había sido? El número de moles que sobra en el recipiente había sido igual al número de moles totales que teníamos, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde está? El número de moles totales. ¿Dónde está? Acá está, ¿no? 4,92. Listo, 4,92. Menos lo que escapó, 0,52. No ha sido mucho lo que escapó, ¿no? Ok, 4,4 moles. Este número de moles que sobran, es cierto, acá de alguna manera, aquí también, pues este número de moles que sobraron es igual también al número de moles del oxígeno que sobraron, más el número de moles de hidrógeno que sobraron. Nos están pidiendo ahora el cálculo acá, ¿no es cierto? Si bien esto es lo que ha sobrado, ¿no es cierto? Esto es lo que ha sobrado. Ahora me están pidiendo cuántos moles de oxígeno y cuántos moles de hidrógeno hay. Es lo que me están pidiendo, ¿no es cierto? Estamos acá, miren, acá estoy. ¿Qué hacemos? Esta fracción molar, jóvenes, es como una composición centesimal, en este caso podríamos decir composición molar, que va a permanecer constante de alguna manera. Es como cuando tenemos nuestra tacita de café, una gotita de esa tacita de café tiene cantidad de azúcar, tiene cantidad tiene azúcar, tiene cafecito, tiene cantidad de agua. La composición que tiene esa gotita es la misma que estuviera en un vaso, ¿no es cierto? Cuando hablamos de fracción molar, sí, también hablamos de composición, pero en este caso de composición molar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es relación de número de moles. Lo que está sucediendo simplemente es que esta composición molar que habíamos calculado se va a repetir. Como esta es una composición, es una mezcla la que está fugando, ¿sí? La que está escapando, entonces sí puedo decir es homogéneo, ¿no es cierto? La mezcla no va a decir, no, el hidrógeno nomás se ha escapado, o el oxígeno nomás, ¿no es cierto? Nos está diciendo de la mezcla. Otra cosa es que nos diga, bueno, hemos sacado solo hidrógeno, o hemos sacado solamente oxígeno, es otra cosa. Pero aquí dice de la mezcla y listo, eso ya es una salvedad, ¿no es cierto? Ya nos están dando una gran pauta en ese punto, ¿sí? Entonces, con las fracciones molares voy a trabajar, miren, de cada uno. En el punto final, ¿no es cierto? Que nos dice que, la fracción molar del oxígeno va a ser igual al número de moles del oxígeno que sobraron respecto, obviamente, el número de moles que sobraron, número de moles totales o de sobraron, que así colocamos, ¿no? ¿Dónde está? Sí, así es. ¿Sí? Ese sería el total, ¿no es cierto? Ese sería. Esta fracción molar se va a mantener constante, la que hemos calculado, les vuelvo a recalcar, ya les he dicho por qué, ¿no es cierto? Ya les he dicho por qué. Entonces, de acá voy a despejar mi dato, pues que me falta, número de moles de oxígeno, que sobraron en el recipiente. Va a ser igual a la fracción molar del oxígeno, multiplicado por el número de moles que ha sobrado. Entonces digo, número de moles del oxígeno que sobraron va a ser igual a la fracción molar del oxígeno, ¿cuánto era? A ver, veamos. 0,37. Listo, 0,37. Multiplicado por el número de moles que restaron o que sobraron, 4,4 moles, 1,63. Y listo. Ahora voy a calcular el número de moles del hidrógeno. Lo mismo es, ¿no? Va a ser igual, acá que sobraron, ¿no? Va a ser igual a la fracción molar del hidrógeno multiplicado por el número de moles que sobraron. ¿Sí? Ahí estaba la clave también, ¿no? La fracción molar del hidrógeno era 0,63. 0,63 multiplicado por el número de moles que sobran, 4,4 moles, 2,77. Entonces, número de moles del hidrógeno que sobraron, 2,77. Primer inciso resuelto. Entonces, no se olviden, ¿no? La fracción molar, la importancia que tenía en este caso para poder resolver, porque no nos daba nada, ¿no? Y miren, podía haber calculado también el volumen de la esfera, sí, pero no me ayudaba mucho, ¿no? Porque mientras no tenga alguna otra variable de estado, ya sea temperatura o presión, no me va a ayudar mucho. ¿Se puede calcular? Sí, pues porque el volumen de la esfera está en función del radio o del diámetro, simplemente, ¿no es cierto? Y ahí nos daban el radio, sí, podía haberlo hecho. Pero, hasta el momento, miren,
no me ayudó en absolutamente nada. Perdón, por dos gases, sino ahora está constituido por tres, ¿no es cierto? Por tres gases, ¿está bien? Entonces, miren, lo que nos ha sobrado dice que voy a vaciar en un recipiente en el cual existe anhídrido carbónico que está a un volumen de 5 litros y una temperatura de 70 grados centígrados. Y una vez que añado, ¿no es cierto?, va a quedar ahora en nuestro recipiente hidrógeno, oxígeno gaseoso y anhídrido carbónico o dióxido de carbono, ¿no es cierto? Y es en este punto que me están pidiendo la presión. Acá ya una vez que hago la mezcla, no hay mucho lío en el volumen va a ser el mismo, ¿no es cierto? Sí, va a ser el mismo, ¿ya? Listo, acá está. El volumen del recipiente no va a cambiar, 5 litros. ¿Cuánto será la temperatura acá? ¿Cuánto será? O no se puede, o hay que calcular. Entonces, acá la temperatura final había sido también 70 grados centígrados y eso lo voy a convertir a Kelvin. En Kelvin 273 más 70, ¿no? Esto va a ser igual 37714 343. Si yo quiero utilizar la ecuación de estado, miren, presión final multiplicado por el volumen final va a ser igual al número de moles finales con la constante R por la temperatura final. Si nos damos de cuenta acá, la presión es la incógnita, es lo que tengo que calcular. ¿Tengo el volumen? Sí. ¿Tengo la temperatura? Sí. ¿Qué me falta? Número de moles finales. Y listo. Pero el número de moles finales, ¿a qué va a ser igual? El número de moles finales va a ser igual al número de moles que sobraron, ¿sí?, más el número de moles de ¿quién? Ahora del dióxido de carbono. Entonces, el número de moles finales, ¿a qué va a ser igual? El número de moles que sobraron, ¿cuánto era? 4,4. Ahora, el número de moles del dióxido nos dan, ¿cuánto era? A ver, ¿dónde está? Ah, aquí está, ¿no? Es 1.5. El número de moles finales había sido igual, 5,9, ¿no? ¿Ok? Se acabó el problema, ¿no es cierto? El número de moles, la presión final había sido igual a ¿cuánto? El número de moles finales multiplicado por la constante R, multiplicado por la temperatura final, todo dividido entre el volumen final. Entonces, finalmente, reemplazando datos, número de moles finales 5,9 moles, multiplicado por la constante R 0,082 atmósferas litros Kelvin mol, multiplicado por la temperatura que hemos dicho que había sido 343 Kelvin. Listo. Todo dividido entre el volumen final, que es 5 litros. ¿Sí? Atmósfera. Entonces, si se dan de cuenta, hay que leer un poquito bien nada más en este tipo de ejercicios, ¿cierto? Miren lo que quedó, se lo vacía y esto al final obviamente ya la mezcla ya está compuesta por tres gases, ¿no es cierto? Acá nos pueden pedir igual, ¿no es cierto?, de alguna manera la presión parcial de cada uno de los gases. Si digamos nos pidieran presiones, ¿sí?, lo que tienen que hacer es esto, ¿no? Obviamente, primero calcular la fracción molar, digamos, del anhídrido carbónico. Si ya tengo la fracción molar, porque puedes calcular con el número de moles, ¿no es cierto?, del anhídrido carbónico, respecto al número de moles finales que hemos calculado. Esto va a ser igual a ¿qué? A la presión parcial del anhídrido carbónico, todo dividido entre la presión final que habíamos calculado. Entonces, esto puedo calcular, porque tengo un número de moles parciales en este punto, ¿no es cierto? Tengo. Si esto está de dato ya, y esto es, aquí está, ¿no es cierto?, la presión final. Única incógnita, presión del dióxido. Al igual que el del hidrógeno, la del oxígeno, puedo calcular. Suponiendo, dice, un sistema ideal, ¿sí? Ideal, nos dice ideal, estamos hablando de gases ideales, ¿no? Montado en la ciudad de La Paz, constituido por un sistema de dimensiones 5 metros, 5 por 20 por 3, ya, eso es bueno para nuestro volumen, ¿no? Donde existe, dice, una humedad relativa del 100%, a una temperatura de 25 grados centígrados y una presión de 2 atmósferas. Calcular la masa de vapor que se debe condensar, dice, para que la humedad relativa se reduzca al 30%. Este es un gas húmedo totalmente saturado de vapor, ¿no es cierto? Porque nos está diciendo 100% de humedad relativa. En un primer punto. En un segundo punto dice que, miren, ahora ya no dice que es pues el 100%, ¿no? Dice que
va a haber solamente una cierta cantidad. Listo, a ver. El 30% dice, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que de alguna manera una cierta cantidad del líquido se va a volver, cierta cantidad de vapor se va a volver en estado líquido, porque ya no es 100% vapor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Que de alguna manera una cierta cantidad de este vapor se ha condensado. Se condensó una cierta cantidad de vapor de agua. Y ahí nos está diciendo qué hacemos o cuánto tiene que ser, dice, ¿no es cierto? El vapor, perdón, la masa para que esto ocurra. En el primer punto, 100% de humedad relativa. Acá ya no es 100%, dice 30% de humedad relativa. Y nos está diciendo calcular la masa de vapor que se debe condensar para que esté esta a 30%. ¿Sí? Nos están pidiendo esta masa, la cantidad de masa que, ¿no es cierto?, que se condensa. Veamos qué datos nos dan. Dicen la ciudad de La Paz, nos dan las dimensiones. Ya, bueno, las dimensiones. Bueno, eso las dimensiones es para el volumen, ¿no? Veremos cómo, si todavía influye o no, como en el anterior registro probablemente no. Puedo calcular, ¿no es cierto? Puedo calcular, a ver, en metros cúbicos nos va a dar, ¿no? A ver, veremos, ¿no? A ver, veremos, pero está en metros supuestamente. Humedad relativa del 100%, ¿no es cierto? Cuando nosotros decíamos que si la humedad relativa es del 100%, decíamos, ¿qué sucedía? La presión de vapor es igual a la presión de vapor de saturación, ¿no es cierto? Siempre y cuando la humedad relativa sea del 100%. Entonces, en ese caso, cuando la humedad relativa es del 100%, la presión de vapor parcial es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos dice que es? 23,8. En el punto 2, la humedad relativa ya no es del 100%, dicen, ¿no? La humedad relativa es del 30%. Aquí tengo que hacer mi ajuste, ¿no es cierto? Nosotros recordemos que la humedad relativa es igual a la presión de vapor parcial respecto a la presión de vapor de saturación. Todo por el 100%. Entonces decimos, despejando, vamos a tener que es igual a la humedad relativa, presión de vapor parcial, humedad relativa, multiplicado por la presión de vapor de saturación, todo dividido entre 100. Entonces, reemplazando datos, 30%, todo dividido entre 100%, y multiplicado por la presión de vapor de saturación, que es 23,8 en milímetros de mercurio. Eso ya es aquí, ¿no? Acá, porque dice 30%, ¿no? 7,14. Entonces, acá la presión de vapor en este punto es 7,14 milímetros de mercurio, ¿no? Pues falta todavía mucho, ¿no? Miren, apenas he hecho eso porque esas relaciones me van a, de alguna forma, dar una pauta, una idea. ¿Es un gas húmedo? ¿Es una mezcla gaseosa? Sí, es una mezcla gaseosa. Entonces yo puedo decir, en el inicio, acá, en este punto, acá, la presión del gas húmedo va a ser igual a la presión del vapor más la presión, en este caso no nos dice qué gas es, ¿no es cierto? Entonces asumimos, no nos dice, ¿no? Puedo suponer que es aire, ¿sí? Que sería el gas seco, ¿no? Que sería el gas seco. ¿Está bien? Nos están dando en este punto, miren, la presión de la mezcla, que es 2 atmósferas. La presión del gas húmedo en este punto. Punto 1 lo voy a colocar, ¿ya? Punto 1. Aquí va a ser nuestro punto 1 y este es el otro punto 2. Este va a ser el punto 1 y este va a ser el punto 2. Listo. En el punto 1 el gas húmedo o la presión del gas húmedo dice que es 2 atmósferas. Listo. 2 atmósferas en milímetros de mercurio porque está la presión de vapor en milímetros de mercurio. No, voy a calcular la presión del aire, miren. Presión del gas húmedo menos la presión de vapor. Presión del aire había sido ¿cuánto? Presión del gas húmedo. Dice que es 2 atmósferas. 2 por 760 sería 1520, ¿no? 1520. 1520 milímetros de mercurio. Esto no es cierto porque la presión de vapor de saturación, ¿sí?, está en milímetros de mercurio, que en este caso, en este punto 1, había sido 23,8 milímetros de mercurio. Ya tengo la presión del aire. Nos dan temperatura, ¿no es cierto? 25 grados centígrados. La temperatura creo que no cambia en ningún punto, miren. ¿Sí? No cambia. ¿Sí?
no cambia. Entonces, de alguna forma, como ya tengo la presión del aire en el punto 1, puedo calcular su número de moles, ¿no es cierto? Puedo. ¿Estamos de acuerdo? Puedo calcular. ¿Ok? Entonces voy a calcular el número de moles del aire. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque para calcular, ¿no es cierto? Acá, ese número de moles del aire no va a cambiar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ¿quién se está condensando? Pues, ¿no es cierto? El líquido, en el vapor, perdón. En este caso, ese vapor es provocado por ¿quién? No nos dice qué líquido, entonces podemos suponer que es agua, ¿no es cierto? Entonces, esa cantidad de aire no va a cambiar acá. Por más que se condense todo el vapor, la cantidad de aire va a seguir siguiendo la misma, ¿no es cierto? Entonces, número de moles del aire había sido igual a ¿cuánto? Presión del aire multiplicado por el volumen, todo dividido entre la constante R multiplicado por la temperatura. La presión del aire acabamos de calcular, 1496.2. Multiplicado por el volumen, que era altísimo, 350.000. Listo. Ahí está. Todo dividido entre la constante R en milímetros de mercurio es 62,4. Milímetros de mercurio, litros, Kelvin, mol. Multiplicado por la temperatura. La temperatura es 25 grados centígrados. 25 más 3, 8, 298 Kelvin. Eso no va a cambiar, por eso está calculado. Listo. Entonces, ahí está el número de moles. Puedo calcular también el número de moles totales, ¿no es cierto? En el punto 1 puedo. ¿Sí? Porque tengo volumen, tengo temperatura, tengo presión. Puedo calcular. Voy a calcular ese número de moles, ¿ok? De la mezcla o del gas húmedo. ¿Sí? Miren lo que les decía. Puedo calcular todo, porque me están dando absolutamente casi todos los datos, ¿no? Miren, voy a calcular el número de moles del gas húmedo, que sería el número de moles totales en el punto 1, que va a ser igual a la presión del gas húmedo multiplicado por el volumen del gas húmedo, todo dividido entre la constante R multiplicado por la temperatura. Entonces, la presión del gas húmedo en milímetros de mercurio hemos dicho que era, ¿dónde está? 1520, ¿no? 1520 milímetros de mercurio. Multiplicado por su volumen, que había sido, ¿dónde está? 350 litros. Todo dividido entre la constante R, que es 62,4. Litros, Kelvin, mol. Listo. Y finalmente la temperatura, que es 298 Kelvin. Estoy haciendo en el punto 1 por si acaso. Punto 1, gas húmedo. Punto 1. Voy a calcular los números de moles iniciales y finales y así voy a poder restar y se acabó el problema. Listo. Moles. Wow, valores muy grandes, ¿no? Ya, no importa. Listo. Tengo la masa del gas húmedo. Esa sería la masa total, ¿no es cierto? Masa total. ¿Están seguros? Ah, sí, está bien, pues no, este es del aire, ¿no? Por diferencia, tengo la cantidad de masa del vapor, ¿no es cierto? ¿Sí? Por diferencia. La masa o el número de moles del vapor va a ser igual a ¿cuánto? Al número de moles del gas húmedo menos el número de moles del aire. ¿Sí? El aire. Esto es igual a ¿cuánto? A los 28.609,53 menos 28.161,57 mol. El número de moles del vapor al inicio. 1 voy a colocar. ¿A qué va a ser igual? Nos está pidiendo del vapor, entonces miren. El número de moles totales en el punto 2, ¿a qué va a ser igual? Al número de moles, ¿no es cierto?, iniciales, que tenía el número de moles del gas húmedo 1, voy a colocar, menos el número de moles que se condensan, ¿no es cierto? O que se ha condensado. Al tener ya la cantidad de masa, o perdón, el número de moles, voy a poder calcular la cantidad de masa, ¿no es cierto? No hay ningún problema en eso. Veamos, tengo esto, ¿no es cierto? Hemos calculado, aquí está. ¿Qué me falta? Simplemente esto. Pero esta masa o número de moles condensados, ¿qué es? Agua. Entonces yo lo puedo reescribir esto de la siguiente manera, miren. Masa condensada, peso molecular de la condensación, en este caso ¿de quién?
del agua. Bueno, entonces digo, el número de moles totales, el punto 2 había sido igual a ¿cuánto? A el número de moles del gas húmedo, 1, menos la cantidad de masa condensada respecto al peso molecular del agua. Si yo calculo este número de moles totales, listo, se acabó el problema, ¿no ves? Despejamos masa y voy a calcular el número de moles totales. La temperatura es constante, ¿no es cierto? Permanece constante, no nos dice nada. 1. 2. El volumen permanece constante, no nos dice nada tampoco. ¿Qué es lo que ha cambiado? La presión, porque cierta cantidad de agua se ha condensado, ¿no es cierto? Pero la presión final puedo calcular, ¿no es cierto? Hemos calculado la inicial, ¿sí? ¿No es cierto? Aquí está. Nos daban, ¿no? 1500. Pero la final puedo calcular, ¿no es cierto? Miren, ¿cómo? En el punto 2, vamos a decir ahora. En el punto 2, la presión del gas húmedo, ¿a qué va a ser igual? A la presión del aire en el punto 2, más la presión de vapor en el punto 2. La presión de vapor en el punto 2, ¿cuánto va a ser? Hemos calculado. ¿Sí? ¿Dónde está? Ahí está, miren, aquí está. Porque es al 30% de humedad, ¿no es cierto? 7,14. 7,14 milímetros de mercurio. La presión del aire, ¿qué nos dice Dalton? ¿Se acuerdan? Mientras esté bajo las mismas condiciones y no cambie el recipiente, es como si estuviera, ¿no es cierto? La presión va a ser la misma del aire. Y ahí hay un concepto nuevo, no nuevo, sino que aplicativo de lo que hemos hecho de la ley de Dalton. ¿Sí? La presión del aire no va a cambiar, jóvenes. ¿Sí? No va a cambiar. Porque yo les aseguro que esta cantidad de masa es insignificante. Aquí parece bien grande, ¿no es cierto? Pero vas a ver, va a salir poquito. Aquí nos damos de cuenta, miren, el número de moles del vapor es 447. En relación a la del aire, miren, es 2800 o 28.000, es hartísimo la relación. Yo les decía, ¿no ve? Cuando hablamos de humedad absoluta, la cantidad de masa del vapor siempre es mucho menor a la cantidad de masa del gas seco, les decía. Aquí está. Sí, aquí está. Entonces, la presión va a permanecer constante, la del aire. ¿Dónde está la presión? Aquí está. Esto es, ¿no? Del aire. Sí, esto es 1496.2. Ya, 1496. Mientras la temperatura y el volumen permanezcan constantes, jóvenes, esto se maneja. Entonces, ¿cuánto había sido la presión del gas húmedo en el punto 2? ¿Sí? Simplemente estamos calculando ahora, ¿no? Con este nuevo dato, el nuevo número de moles totales en el punto 2, ¿no? Acá, en este punto. ¿Sí? ¿Sí? Este es el peso molecular del agua. No se olviden de eso, del agua, porque es el vapor del agua, ¿no? Entonces está condensado. Obviamente va a estar en gramos, ¿no? Listo. Esa era la presión, ¿no? O perdón, la cantidad de masa condensada. El inciso B nos dice, a ver, esa es la masa condensada, ¿no es cierto? Eso se ha condensado, ¿sí? Eso se ha condensado. Si se dan de cuenta, esto no estoy aplicando acá ecuación de estado, nada, ¿no es cierto? Porque ¿cómo se dice? Solo se aplica a las leyes a los gases, ¿no? Acá esto no, esto es para líquidos, sí, es para sólidos, sí, ¿no es cierto? Incluso para gases también, pero las leyes siempre son para los gases. El inciso C, o B, perdón, ¿qué nos dice? La masa de aire que contiene el recipiente. Listo, bueno, tengo ya la presión, miren, inciso B, con la ecuación de estado. Presión del aire multiplicado por el volumen del aire va a ser igual al número de moles del aire por R por temperatura. Me están pidiendo la cantidad de masa, ¿no es cierto? Entonces esto lo puedo escribir de la siguiente: masa de aire, peso molecular del aire, R temperatura. ¿Qué hemos dicho? El peso molecular promedio del aire, aquí era igual, hemos dicho, ¿se acuerdan? A 28,84 gramos por mol. Eso no tienen que olvidarse, ¿no es cierto? Así como de la densidad del agua, igualito. Y de acá despejan masa de aire. Masa del aire había sido igual a presión del aire multiplicado por el volumen del aire multiplicado por el peso molecular del aire, todo dividido entre la constante R por la temperatura. ¿Listo? Presión del aire hemos dicho que va a ser la misma, ¿no es cierto? Porque se mantiene constante, 1496,2.
multiplicado por el volumen del aire, que en este caso, y multiplicado por el peso molecular, que es 28,84. Todo dividido, ¿sí? Todo dividido entre la constante R, 62,4 milímetros de mercurio, litros, Kelvin, mol. Y multiplicado por la temperatura, que no ha cambiado, es 298 Kelvin.